Seguimos con más. Entre a nuestro canal de YouTube, suscríbase, comparta nuestro contenido por las diferentes plataformas y redes sociales en las que usted está inscrito. Un servidor, Carlos Fernández, transmitiendo desde la hermosa República Dominicana. Señores, la noticia sorprendió al mundo, pero muy especialmente dejó sorprendido a los venezolanos cuando nos enteramos que la madrugada de este sábado para domingo, el señor Edmundo González Urrutia abandonó a Venezuela rumbo hacia España. Algo sumamente sorprendente, decepcionante para la mayoría de ese pueblo venezolano que confió, que le dio un voto de confianza al señor González Urrutia, pensando que él mismo era la persona que bien podía representarlo. Y a pesar de que no se han contado los votos, pero la percepción es que él mismo ganó las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio en compañía de María Corina Machado, esa que ustedes están viendo ahí, una líder realmente, una política a carta cabal, comprometida con su Venezuela. Sin embargo, el señor González Urrutia, reitero, abandonó a Venezuela, y ante eso hay parte de la historia que es oportuno comenzar a analizar con ustedes este recorrido de esta figura llamado Edmundo González. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué tomó esta decisión? Eso es lo que muchos venezolanos hoy se están preguntando. Y rápidamente podemos decirles que no era el mejor candidato, que no era la persona ideal para hacerlo, para presentarlo como en efecto se presentó en el pasado proceso electoral. Aunque algunos dicen que fue el único que la dictadura de Nicolás Maduro, a través de su control tanto de la justicia como del órgano electoral, que era González Urrutia la persona que Maduro le permitiría que se presentara como candidato. Y al tener Maduro esa persecución en contra de aquellas figuras que se iban destacando en la política y atacando a la vez a ese régimen de Nicolás Maduro, como es el caso de María Corina Machado, que quieras o no, señores, se empantalonó, se la ha jugado, se ha jugado la faja por su país, por su gente, y ella era la candidata de la oposición. Sin embargo, ese régimen de Nicolás Maduro no le permitió que la misma se presentara. De hecho, como ustedes ya saben, hasta la inhabilitaron para que no se presentara durante 15 años como candidata en ese país. Una violación de derecho a la clara, a la franca. Y ahora ese pueblo de Venezuela, como no supo elegir a una figura que lo representara, como no pudo buscar el consenso de quién sería el candidato ideal para ser presentado en el pasado proceso electoral, hoy ese pueblo venezolano, especialmente esa oposición que es mayoría en Venezuela, no tiene una figura política social que los represente. Ahora sí es verdad que la cosa se ha complicado, donde Nicolás Maduro continúa a sus anchas
con todas las libertades, llámese, sin obstáculo, trabajando para mantenerse en el poder. Y esto es sumamente peligroso porque hablamos de que Nicolás Maduro, conforme a esa estructura que él implementó luego de este pasado proceso electoral, que a la fecha ni siquiera las actas, los resultados reales tiene ese pueblo venezolano. Señores, son 6 años que Nicolás Maduro, conforme a la Constitución Dominicana, estaría al frente del poder. Reitero, por 6 años más estaría Nicolás Maduro al frente de la administración, del control prácticamente de Venezuela. Ese es el dolor de los venezolanos al día de hoy. Pero no es tan solo echarle la culpa al señor González Urrutia, sino que hay que entender que González Urrutia, un señor ya de edad avanzada, con una familia que, quieras o no, le exigía frecuentemente. De hecho, se dice que cuando lo querían elegir como candidato unitario del grupo de oposición, la familia de González Urrutia se negaba. Le exigía que lo reflexionara. Pero él, confiado en que ese pueblo venezolano, a través del voto, podía sacar a Nicolás Maduro, se confió. Y aparentemente mayoría del pueblo venezolano votó en contra de Nicolás Maduro. Pero ellos tienen el control de los organizadores del proceso electoral, tienen el control de la justicia, tienen el control militar, han encerrado, limitado a Venezuela prácticamente con sus relaciones y los otros países. Peor aún, señores, Nicolás Maduro no tan solo viene ya persiguiendo con su estructura a Edmundo González. De hecho, Maduro se burlaba prácticamente de Edmundo González. Públicamente se burlaba diciendo que buscaron una persona de avanzada edad, que no tiene carisma, y un sinnúmero de palabras ofensivas en contra de González Urrutia, ese Nicolás Maduro. Pero ahora se suman a esos venezolanos que han tenido que pedir auxilio a España, se suman a González Urrutia, como ya sabemos, Leopoldo López, por ahí también está el señor Guaidó. ¿Recuerdan ustedes? Guaidó, que 52 países lo reconocieron. Óiganse bien, 52 países, señores, lo reconocieron como el presidente de Venezuela en aquel entonces. Pero fue tan fuerte ese régimen de Nicolás Maduro, esa estructura chavista, que no permitieron que este hombre pudiera tomar el control, la administración pública de Venezuela. Todo lo contrario, lo hicieron salir de Venezuela. Y hay otros líderes también, como este diplomático, que han tenido que salir. Ahora nos preguntamos, ¿qué va a pasar con María Corina Machado? Es la pregunta. A pesar de que ella ha dicho, señores, y ha advertido que no cesará su lucha por defender la victoria electoral de Venezuela. Machado advierte, no cesa lucha por defender victoria electoral. Esa mujer tiene valentía. Esa mujer hay que
respaldarla y enviarle, si se quiere, bendiciones, porque tiene gallardía, tiene amor por su patria, está clara, está decidida a lo que sea para que reine la democracia en Venezuela, que hace muchos años que la perdió. Ahora tenemos, señores, a este fiscal, este señor que ustedes están viendo aquí, que evidentemente el 2 de septiembre la Fiscalía General de Venezuela obtuvo una orden de arresto contra González Urrutia, el 2 de septiembre. 3 días después, llámese el jueves 5, José Vicente Haro, abogado de González, asegura que a pesar de la orden de aprehensión, llámese orden de arresto contra su cliente, no estaba planteado que él mismo se exiliara en una embajada. El día 6 en la noche, las fuerzas de seguridad de Venezuela rodearon, ¿ustedes saben a quién? A la embajada de Argentina allá en Venezuela, que ese es otro tema. La embajada de Argentina está viviendo la 1001 en este momento con ese régimen de Nicolás Maduro y su persecución. Le cortaron, según las informaciones, hasta el servicio energético. Y le tienen un cordón de seguridad en los alrededores de esa embajada. Sí, porque que la justicia está actuando, señores, a favor de ese régimen de Nicolás Maduro. Pero también tenemos que decirle, conforme a esta narrativa, que sobre el caso de González Urrutia, aquí está el dato específicamente de que la vicepresidenta de Venezuela, la señora Rodríguez, fue la que anunció, que el señor Edmundo González Urrutia había salido incluso del país y que se le permitió salir de ese país rumbo hacia España. Daisy Rodríguez, que como ustedes saben es parte de esa estructura chavista, hoy madurista, que entienden que nunca se le va a pasar balance en ese país. Ellos creen que nunca se le va a pasar balance, al igual que otras figuras del madurismo, porque ya no es chavismo. Ese no era Chávez. Eso que está sucediendo en Venezuela no es lo que Chávez quería para Venezuela. Claro que no. Es la torpeza del madurismo al día de hoy que está controlando a Venezuela. Entonces, el fiscal de Venezuela, el señor Tere William Saab, dice en conferencia de prensa recientemente que el gobierno de Venezuela había otorgado el salvaconducto que permitió la salida al opositor Edmundo González Urrutia para que saliera de Venezuela. Ante eso, llegamos a la conclusión que evidentemente el señor Edmundo González llegó a conversar con autoridades venezolanas, llámese el chavismo, madurismo, y se rindió prácticamente, tiró la toalla, abandonó la lucha. Por lo que desde aquí le decimos a ese pueblo dominicano, denle las gracias a ese señor que poco o mucho prestó o se prestó más bien para presentarse en el pasado proceso electoral. Ustedes saben, queridos amigos venezolanos, que el señor Edmundo González no era la mejor opción. Ustedes saben muy bien que Edmundo es un señor de avanzada edad, con un discurso pobre que no conquistaba. Pero no es tan solo la culpa a él.
Porque ahí ustedes tienen a otras figuras que, independientemente de la persecución de Nicolás Maduro y su estructura, ahí ustedes tienen también a este otro señor, a Guaidó. Caramba, Guaidó, qué decepción. Qué decepción, Guaidó. ¿Y por qué menciono estas tres figuras? Porque ese pueblo venezolano no se preparó para acudir este 28 de julio al pasado proceso electoral con un candidato fuerte, firme. No hicieron la tarea de buscar a un candidato decidido, aguerrido, eficiente, con cualidades para hacer frente a Nicolás Maduro y su régimen. Y hay una que dio una señal que si ese pueblo venezolano la hubiese respaldado, se hubiese empantalonado antes del proceso de votación, reitero, si el pueblo venezolano se hubiese unificado para permitir que esta mujer, por encima de Nicolás Maduro y ese control judicial, se hubiese presentado como la candidata, otra cosa sería hoy en Venezuela. Hoy sería ella la presidenta de Venezuela. Y sería un orgullo. Esa era por lo inmediato la esperanza más cercana que los venezolanos tenían en sus manos. Pero hay una culpa también de parte de ese pueblo que se ha quedado dormido, se ha ido acostumbrando al maltrato. Ese pueblo venezolano se ha ido acostumbrando a tener que salir de su país para poder sobrevivir. Un país con recursos suficientes para que Venezuela no esté en la crisis en la que se encuentra el día de hoy. Entonces ese pueblo también tiene una responsabilidad. No le echen solamente la culpa a estos señores. No. Ellos no son los únicos responsables. Ustedes también tienen responsabilidad. Miren cómo se burla Nicolás Maduro. Señor cobarde, refiriéndose a Edmundo González. Pero ya, Edmundo es cosa del pasado. Por ahí están diciendo que desde España, el día 10 de enero, día del cambio de la juramentación de las nuevas autoridades, aunque en este caso si es Maduro se van a quedar, evidentemente, dicen que el día 10 lo van a juramentar como presidente de Venezuela desde España, desde allá de una embajada. No pierdan su tiempo en eso. Ese pueblo se tiene que empantalonar. Ese pueblo tiene que salir a reclamar sus derechos dentro del marco y el respeto y las pocas libertades que quedan en Venezuela. Ese pueblo no puede seguir durmiendo, esperando que vengan los Estados Unidos, esperando que venga otra potencia a hacer presión, esperando que continúe República Dominicana, Luis Abinader, de forma alegre pronunciándose. No, esa no es la esperanza de ustedes, venezolanos. O que Lula da Silva siga pronunciándose desde Brasil, que no está de acuerdo en la forma con Maduro, pero en el fondo es de la izquierda. Lo propio el señor Gustavo Petro desde Colombia. No se confíen con eso. Forma y fondo, ellos son de la izquierda, aunque no estén acorde, aunque no estén unificados con un tema hoy en día, como lo han manifestado con Nicolás Maduro, pero en el fondo son de la izquierda. No se confíen en eso. Hoy tenemos, que más adelante vamos a hablar de ese tema,
más de 100,000 venezolanos residiendo en República Dominicana, que evidentemente el gobierno de Luis Abinader va a tener que cargar con esa situación. No tenemos relaciones diplomáticas República Dominicana y Venezuela. Peor aún, han querido meter a la República Dominicana en el medio de este problema, cuando los dominicanos hemos manifestado nuestro respaldo incondicional para ese pueblo venezolano, especialmente ese pueblo sufrido, maltratado. Pero Venezuela ya deseándole lo mejor, fijando posición, República Dominicana, donde tiene que fijarla, pero no con los pronunciamientos, ni mucho menos para que los Estados Unidos no quiera meter ahora en el medio de este pleito, de esta situación. Y son tan especiales que hasta el avión que transportó a Edmundo González salió desde Venezuela rumbo a República Dominicana. Y se pensaba que el hombre lo iban a dejar en territorio dominicano, y unas llamadas de inteligencia y el presidente durmiendo y informándole, porque de eso es la inteligencia. Y los Estados Unidos, pero también esa inteligencia venezolana controlada por Maduro, para saber que como ese avión le permitieron salir desde Venezuela, se pensaba que era rumbo hacia España, pero no, hizo una paradita en Dominicana. Y esa inteligencia venezolana, controlada por esa dictadura, chequeando, monitoreando ese avión. Así de fácil para pronunciarse una vez se quedara Edmundo González en contra de la República Dominicana una vez más. Por suerte que abastecieron de combustible ese avión. Edmundo tuvo unas horas en el aeropuerto de las Américas en República Dominicana y partió rumbo hacia España, a su destino final. Ya Edmundo con su familia es historia, y olvídense venezolanos del señor Edmundo. Denle las gracias. Denle las gracias por todo, por lo que hizo, por lo que no pudo realizar. Denle las gracias. Continúen apoyando a esta mujer. Exíjanle también a los Estados Unidos, que de manera tímida han comenzado a tomar algunas medidas, pero con una timidez, reitero, que eso da pena y vergüenza. Mientras tanto, ya veremos cuando nazca ese valor, ese empeño de ese pueblo venezolano. Continuamos con más luego de esta pausa.